Continuando con nuestro proyecto de investigación, vamos a empezar a delimitar y vamos a empezar a hablar justamente de nuestro capítulo uno, denominado el problema. Cada uno de los componentes o cada uno de los elementos que nosotros vamos a abordar dentro del mismo. Recordando de que en muchas ocasiones nosotros ya tenemos por ahí el título de nuestro proyecto de investigación, que en su momento ya redactado, que pues vamos a manejar los límites de mi investigación o el nivel de investigación que vamos nosotros a abordar, qué queremos hacer, a quién se lo queremos hacer, de dónde se encuentra el equipo, el material o sencillamente la variable que tenemos bajo estudio y un periodo de vigencia o un periodo de estudio que se pudiese manejar siempre y cuando sea viable o no es en este caso. Sí, en muchas ocasiones nosotros podemos ir manipulando, ir generando ya también e ir reconociendo las diferentes variables. Pero ese fue el primer punto que desarrollamos, el delimitar mi investigación y el poder colocar un título a mi proyecto que yo estaba desarrollando. A partir de este momento ya vienen los primeros pasos de desarrollo o como le llamamos de repente, los elementos componentes del capítulo uno, que en este caso vamos a abordar a la planteamiento del problema y la descripción o la formulación del problema. ¿Sí? Dentro del planteamiento del problema, bueno, ¿qué vamos a empezar a trabajar dentro de ello? Denominado directamente el problema. Muchas ocasiones, nosotros como investigadores o como tesistas, de repente empezamos a elujubrar en el aspecto de decir, bueno, el problema es una situación que me está afectando directamente. A ver, sí, esa es una definición, vamos a decirla textual, cuando nosotros estamos, en cualquier situación como en la vida diaria. Sin embargo, dentro de la metodología de la investigación, nosotros le llamamos el problema al evento, situación o el elemento que vamos a investigar, al que le vamos a desarrollar la investigación para poder desarrollar o generar alguna propuesta de solución dentro del mismo, que vamos a valorarlo y vamos a evaluarlo para poder delimitar si es o no es, si es o no es viable dentro de nuestro proyecto. Problema, ¿qué es lo que nos va a indicar directamente o el planteamiento del problema? Planteamiento del problema, lo que nosotros vamos a definir y vamos a empezar a desarrollar es la situación en la que nosotros podemos estar abarcando directamente sin decir alguna posible solución. Sencillamente es de describir de manera clara, de manera precisa, la situación de cómo está ocurriendo. Vamos, un ejemplo, si mi proyecto de investigación, vamos, estoy desarrollando una propuesta para Grupo Chedraui en la que le estoy diseñando justamente un sistema. Imagínense que no utilizaron un sistema de cobranzas para las cajas. Entonces yo tengo que definir la problemática directamente ahí. ¿Cuál sería la problemática? Bueno, que una de las situaciones muy importantes que se tienen dentro de los clientes es la tardanza al momento de pagar sus productos. Esto acarrea directamente frustración por los tiempos de demora que hace cada uno de los posibles clientes dentro de la tienda. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando la situación en la que se está manejando en ese instante un contexto general. ¿Sí? Ya después voy a empezar redactar dentro de este mismo planteamiento del problema qué otras situaciones empiezan a acarrear las demoras, ¿sí? Muchos de los clientes
pueden que, porque tienen el tiempo medido, pues dejan sus productos en los carritos y se retiran porque ya no les va a dar tiempo, vamos a llamarle de esta manera, el poder adquirir los productos. Esto también puede traernos contratiempos o duplicidades de trabajo. Al momento de que deja los carritos llenos y olvidados, pues nosotros, como empresa, también tenemos que reocupar a nuestros trabajadores para que vuelvan a regresar los productos a sus estantes correspondientes. Entonces, sí nos vamos dando cuenta que la situación que estamos planteando directamente, pues es una problemática que puede acarrear otras situaciones directamente, no nada más la pérdida del tiempo en cuestión del cliente, también puede corresponder que se está reutilizando a nuestros empleados para hacer actividades que probablemente no se tenían contempladas. Otra de ellas, pues se vería la disminución de entrada de efectivo, pues al momento de que el cliente no hace la compra, pues ya no, ya no existe una entrada de efectivo al negocio. Entonces, si vamos dándonos cuenta que la situación empieza a acarrear y podemos ir nombrando diferentes factores, diferentes elementos que nos está acarreando esa situación. Ojo, no estoy planteando ni voy a mencionar aquí directamente que pues lo idóneo sería hacer un sistema informático por computadora para que se pueda cobrarle a los diferentes clientes. Ojo, eso no puedo hacer mención, porque eso, para llegar a esa solución, para poder plantear esa solución, pues se tuvo que haber hecho todo un estudio correspondiente. Por ese motivo, en el 1.1 nosotros estamos planteando el problema, la situación de cómo se encuentra en este instante, cómo está funcionando. Ojo, esto no quiere decir que estuviese mal, pero sí estamos diciendo de que pues hay clientes frustrados, hay ingreso de dinero que no llega a estar, ¿sí? Hay retrabajo que se está realizando para nuestros empleados directamente e imaginémonos nosotros, si colocamos que si son periodos populares, pues entonces, ¿cómo puede acrecentarse una fila de espera que se pudiese tener para adquirir los productos? Entonces, aquí el planteamiento del problema es hablar sobre él de manera clara, de manera precisa, considerando todos los aspectos importantes que nosotros vamos a atacar, bueno, vamos a solucionar o vamos a buscarle alguna situación que en dado caso pudiésemos atacarlo directamente. Ese es uno de los principales recursos que nosotros aquí vamos a describir. Repito, evito colocar la palabra problema porque ante cualquier situación, imaginémonos un dueño de una organización que de repente diga que lea, es que ese es el problema que se tiene aquí, va a decir, oye, pero que yo vea, mi empresa está funcionando. Por tanto, nosotros tenemos justamente que empezar a reconsiderar, tenemos que empezar a verificar que cualquier situación que pueda estar abarcando, evitar colocar la palabra problema, pero eso sí, numerar o especificar todos los aspectos que acarrea directamente la situación que vamos a tener bajo estudio. Lo que nosotros vamos a considerar directamente, que vamos a valorar y que vamos a analizar y que por ende vamos a empezar a dar una propuesta de solución, porque en muchas ocasiones nosotros estamos pensando por ahí que qué más puede haber como propuesta de solución, qué más se puede desarrollar, ¿sí? Aunque ya sepamos cuál es la propuesta que hacemos, no lo vamos a quemar desde el primer punto, no lo vamos a decir directamente del primer punto.
nosotros tenemos que aprender también a vender la situación que nosotros quisiéramos lograr. Los puntos que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación de tipo tesis es la formulación del problema. En ella, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Bueno, la formulación del problema, antes que todo, pues nos dice que es la caracterización de poder enmarcar directamente de forma teórica y sugerir todas las propuestas de solución. Ojo, ya tenemos nosotros una propuesta ya considerada, pero aquí ya nosotros vamos a proponer ciertas propuestas que pueden estar en el mercado para beneficiar la situación que se está llevando a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguiendo con la problemática planteada hace unos instantes, pues puedo decir, ¿sabes qué? Una de las posibles soluciones es contratar más personal y aperturar mayor número de cajas en ese momento. Claro, no voy a indicar, no voy a especificar que esto puede contraer directamente mayores gastos, ¿sí? Pero yo estoy ubicando y caracterizando diversas posibles soluciones que se pudiesen manejar para poder evitar la situación que se tiene en ese instante, la problemática que tenemos bajo estudio nosotros directamente. Es realmente ya lo habíamos definido en el punto anterior, ahora lo vamos a buscar cuáles son las diferentes propuestas que se pudiesen realizar y dentro de ellas nosotros vamos a colocar la propuesta en la que vamos a darle la continuidad directamente a nuestro proyecto de investigación, con el afán directamente, pues, de vender nuestra solución, nuestro proyecto, con el afán de que, pues, estamos indicando que es una de las grandes alternativas y el por qué lo estamos desarrollando de esta manera. Sí, entonces eso es lo importante cuando nosotros ya empezamos el 1.2 formulación del problema. ¿Esto qué quiere argumentarnos directamente? Bueno, pues en gran medida ya lo tenemos desde el mismo título de nuestro proyecto de investigación. Obvio que nosotros aquí ya vamos indicando, vamos especificando las diferentes características que vamos a estar utilizando al momento de que en el capítulo 4 abordamos la situación o la propuesta que estamos generando. Si es un análisis directamente, bueno, pues en ese capítulo 4 nosotros vamos a desarrollar un comparativo de los datos que se están manejando en ese instante conforme con algunas normas o lo que nos manejen directamente algunos estándares para poder compararlo y así darle una propuesta común. Si estamos diseñando, bueno, pues entonces aquí vamos a generar la propuesta del diseño del cómo o del qué estamos directamente manejando. Y con ello vamos a enmarcar ya para una solución cuáles serían las ventajas competitivas que se van a encontrar al momento de seguir nuestra propuesta. Esto, dentro de esa formulación misma, pues entonces estamos, estructurando, ¿sí? De una manera en la que vamos llevando en gran parte de las propuestas de solución que nosotros tenemos, las propuestas de, pues, o caminos
que hay que tomar para el momento de evitar la situación que se considera, pues estamos guiando directamente nuestro proyecto de investigación hacia la propuesta que nosotros manejamos, hacia la propuesta que nosotros estamos desarrollándolo de una forma lógica, de una manera guiada, para poder vincularnos, para poder vincular directamente a el problema con lo que nosotros proponemos. Estamos vinculando el problema directo y lo que nosotros proponemos, y esa es una de las características. Yo aquí puedo hacer un breve paréntesis en decirles, estamos vendiendo nuestra propuesta. Estamos realmente vendiendo la situación en la que se está manejando y con ello, pues qué personaje o qué persona, vamos a decir, no habla bien del producto que generó, del producto que quiere vender, que quiere distribuir? Entonces, nosotros aquí estamos para eso también, para poder plantear que la situación o la propuesta que nosotros tenemos es la óptima para el problema que se tiene planteado. Aquí, ¿qué es lo que se debe de manejar, se debe de sintetizar? Bueno, pues es realmente que toda la situación que nosotros tenemos, toda la propuesta que nosotros tenemos, podemos culminarla con una pregunta de investigación, podemos sintetizarla con una pregunta de investigación que en muchas ocasiones puede ayudarnos también para la generación de nuestra propia hipótesis, ¿sí? ¿Será que el diseño o con el diseño de un programa informático para la cobranza en las diferentes cajas del corporativo Chedraui se aumentarán los ingresos que se tengan a diario? Sí, entonces nosotros vamos a culminar con ella porque ya a partir de ahí es qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que nosotros estamos proponiendo, cuál es la posible solución o cambio que nosotros vamos a llevar, hacia dónde quiero como investigador llevar mi propuesta. ¿Sí? Termino con esa incógnita directa, dejando abierta diferentes posibilidades, diferentes variables que se van a manejar, que se van a utilizar, que se van a tener dentro del mismo proyecto. El cómo nosotros vamos a valorarlo y cómo nosotros vamos a llevarlo para una mejora. Y con ello, bueno, pues ya después de toda esta parte, nosotros vamos a revisar si realmente el problema o la situación que teníamos, desde aquí ya nos vamos a dar cuenta si realmente es susceptible directamente a una solución. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos proponer posibles soluciones a elementos ya visualizados, pero ni siquiera hemos analizado si realmente lo que se propone puede ser viable, puede ser susceptible a cambio. Entonces, ya aquí este es como un milestone, una pequeña banderita para decir, ¿sabes qué? Vamos a tener luz verde para poder darle continuidad. Sí, le estamos dando ya pies, cabezas, le estamos dando ya un enfoque a la situación que se quiere manejar. Ya estamos nosotros o ya lo tenemos visualizados de una forma, de mejora, de una forma en la que el cambio puede ser redituable. También podemos nosotros inquirir sobre la significación del problema, o sea, ¿qué quiere decir? Nos empezamos a dar cuenta que la situación que se está manejando directamente puede estar abarcando diferentes factores, diferentes elementos, más
de los que ya habíamos contemplado nosotros. Vamos, ¿por qué? Porque de repente cuando estamos nosotros hablando sobre posibles soluciones y ventajas competitivas de esa opción, nos damos cuenta que nos habíamos quedado cortos al momento de vender o al momento de ofertar el elemento que nosotros teníamos, que estábamos nosotros desarrollando. En ese caso o en ese momento, nosotros nos empezamos a visualizar que también empieza o empezamos a detectar diferentes cambios o diferentes opciones alternativos más en la que puede ser viable. Sí, o sea, de repente siempre me quedo corto con un proyecto de investigación, pero conforme estoy hablando del mismo, de la posible solución, como investigador, empiezo a detectar que cada vez observo más bonito lo que yo propongo. Sí, entonces ese punto como investigador nosotros lo tenemos que estar pensando, lo tenemos que estar analizando, lo tenemos que estar siempre dándole vueltas y crean que aquí ya nosotros empezamos a ahondar más y empezamos a ver cada vez variables o vamos a decir, lo empezamos a ver mejores situaciones importantes, ¿sí? Entonces, o sea, ya no lo limitamos, sino que todo lo contrario, cada vez empezamos a ver situaciones importantes, situaciones que se pueden abarcar de una mejor forma. Y aquí es de donde nosotros muchas ocasiones decimos, realmente lo vemos o lo visualizamos pues más, más tentador, lo visualizamos como que una situación o una solución a lo que estamos abarcando cada vez es más propio en él mismo, ¿no? Entonces, eso es lo viable que nosotros tenemos que considerar en esa formulación. Se aconseja que en la formulación del problema, pues que pues realmente que sea de un problema nuevo o que ya exista sobre ello. Entonces, ¿qué nos da a entender? Problema nuevo, nuevo en la organización, nuevo en donde nosotros estamos desarrollándolo, ¿sí? O ya existente, pues porque necesitamos mejorar, actualizar, cambiar, y con eso vamos a ver las ventajas competitivas que puede ser que el que nosotros lo mejoremos. Esto que a qué pauta nos da que cada vez ya no nos vamos a quedar rezagados directamente del mercado competitivo externo, del medio ambiente externo, sino que todo lo contrario. Cada vez nosotros empezamos a, a ser más fuertes de adentro hacia afuera y poder competir con todos los cambios que puedan estar produciendo las demás empresas. En muchos casos, pues bueno, las soluciones son pertinentes. Eso es una de las preguntas que me tengo que ir haciendo. ¿Realmente es pertinente? ¿Vale la pena? Bueno, si ya detectamos cuáles son las ventajas que puede estar otorgando esa posible solución, ahí me voy a visualizar y voy a decir, ¿sabes qué? Si realmente es pertinente una adecuación a la situación ya observada. ¿Por qué? Porque estamos verificando que es necesario adecuar, cambiar, modificar algo de lo que ya se tenía hecho, sobre todo cuando ya viene un proceso de actualización o modificación. Y si viene un proceso nuevo, o sea, que no se tenía documentado, que no se tenía correlacionado, pues es importante también ir remarcando todas las acciones en las que nos puede ahorrar en un futuro no muy lejano actividades o acciones que pues en su momento tal vez nos traían ciertos desperfectos o ciertas contradicciones que ya posteriormente los vamos a evitar. Y pues irnos preguntando también, sí, por ejemplo, ¿está adecuado el plan, está adecuada
el planteamiento del problema, cuáles hipótesis se pretenden confirmar, que era lo que yo argumentaba hace un instante. ¿Sí? El que yo vaya observando, el que yo lea y yo relea también ese planteamiento del problema, esa formulación del problema, sí, porque el planteamiento del problema, recuerden que es hablar de la problemática. Esa formulación del problema es empezar a hablar de posibles situaciones o soluciones e ir indicando y conociendo cuáles son los beneficios o ventajas que va a acarrear eso que nosotros estamos ya proponiendo. Y con ello también nosotros empezamos a idear, empezamos a pensar en alguna o algunas posibles hipótesis dentro de ellas que nos van a servir para poder valorar o evaluar a nuestro proyecto de investigación o poder valorar a nuestro proyecto de manera general. Entonces, es muy importante releer tanto el planteamiento que ya se desarrolló previamente como el 1.1, como posteriormente la formulación, para poder visualizar que si lo que se propone o lo que estamos proponiendo abarca y soluciona todas las situaciones o todos los factores que podía estar acarreando dentro de ese planteamiento, o sea, todo lo que nosotros habíamos mencionado dentro de ese planteamiento. Eh, Importante aquí, ¿sí? Si nosotros, alguna situación que se está utilizando, hay que hacer mención, así sea, o sea, no tenemos que llegar a ser repetitivos, pero sí tenemos que llegar, así sea mínima la situación que puede acarrear, hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque si vamos a resolver ese factor, pues hay que mencionar que se adecúa, se mejora ese factor de que ya se tiene contemplado. Y con ello nosotros vamos cada vez a darle un encuadre distinto, un encuadre diferente a esa propuesta, a ese propósito que nosotros estamos manejando. Tenemos que, a partir de aquí, ya de la formulación del problema, sí, ya nosotros, como ya vamos a tener más claro el propósito de nuestro proyecto de investigación, más claro la situación en la que nosotros vamos a manejar. Entonces, es eso lo importante, o sea, el poder que si ya tengo mi título o en mi contexto, el tema que estoy manejando, y ahorita después de haber planteado y haber formulado el problema como tal, dentro del planteamiento es colocar o hablar sobre la situación, la problemática en sí, y en la formulación es las posibles soluciones y abarcar los beneficios ir remarcando los beneficios que se pueden tener de preferencia con lo que nosotros vamos a abordar. Entonces, no, de repente nosotros aquí nos indica algo bien importante y vamos a darnos cuenta de ello, que va a valer la pena emplear un poco de tiempo y esfuerzo al momento de que nosotros estemos observando un contexto general, un contexto, vamos a decirle, un poquito más amplio hacia nuestra problemática de acuerdo con lo que ya teníamos manejado, acorde con lo que ya teníamos nosotros pensado previamente. Ya empezamos a diferenciar o a especificar hasta qué variable o qué variables vamos a pues atacar directamente dentro de una hipótesis para poder proponer posibles soluciones futuras. Entonces, ya nosotros aquí ya cada vez nos empezamos a enamorar más de nuestro proyecto, empezamos a hablar más sobre ello y ya empezamos a sentir una posible solución. Hasta aquí vamos a quedar con los puntos 1.1 y 1.2 de nuestro proyecto de investigación.